El Corrillo. Esto es así, me voy a autojustificar. Entonces, directo Marca, si no sería diferido Marca. Voy saludando primero al futbolero, también futbolista, aunque ya se retirase, uno va a ser futbolista hasta que estire las patas. ¿O no? Jorge López Marco. Tote, ¿cómo estás? Tote, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Ahora te hago un poco terapia de grupo, que tienes que estar algo tocadillo con tu Atleti, muriendo ahogado después de nadar mucho en la orilla, pero bueno, hay que levantarse, que la ilusión por llegar a la final de Budapest, la final de la Champions, está ahí, ¿no, Tote? Ahora hablamos, ¿no? Ok, sí, así es. Te voy a levantar el tono, hombre, ya verás cómo lo consigo, aunque sea contando chistes, pero lo voy a conseguir. José L. Rodríguez, ¿qué pasa? Redactor jefe de Marca, buenas tardes. ¿Qué pasa? Buenas tardes para todos. Está por ahí David Sánchez Cañete, Dazón. ¿Qué tal, Cañete? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas tardes. Y el cuarto en este lunes de Corrillo es nuestro nuestro periodista favorito, que no villano. Hola, Manuel Bruña, Mundo Deportivo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Podría ser Rafa Latiguillo en vez de Rafa Sauquillo, Me doy cuenta que tengo muchos y variados. Pero bueno, vamos allá. Tote, ¿qué? ¿Cómo se te quedó el cuerpo? ¿Decepción, tristeza, orgullo? ¿Te fuiste a dar una vuelta con el coche para...? No, si estuviste allí en el estadio, ¿no? Encima, vale, ¿no? Sí, estuve en Sevilla, sí. Y a ver, lo primero, antes de ir porque creo que esto hay que ponerlo por delante para solucionarlo. Tú ibas un poco así bien, como casi VIP, ¿verdad? O VIP. Pero ¿cómo fue la experiencia, si no la tuya, la de los aficionados rojiblancos que te rodeaban para llegar a la Cartuja? Yo he dicho que es más fácil salir de la droga que llegar a la Cartuja y luego salir del estadio, ¿eh? Sí, no es fácil, ¿no? Tuve muchos amigos atléticos que fueron y no lo pasaron bien, porque luego además cuando entra el Rey hay un barrido en cuanto a los móviles y entonces no te deja conectar la entrada, tardas 15 o 20 minutos, se hacen colas. Bueno, cosas que me imagino que se pueden arreglar, se pueden mejorar. La zona de los fans también, demasiada gente para el poco espacio que había. Bueno, eso no lo he vivido porque he sido un privilegiado, he ido a otro lado del campo, pero sí que mis amigos han estado ahí y no lo pasaron bien. Pero es que esto no es nuevo, es que no es la primera vez que la Cartuja acoge una final de la Copa del Rey. ¿Qué más hay que hacer? Que los aficionados se vayan a manifestar, los damnificados, ¿verdad? Por incluso del equipo campeón, pese a la alegría final, se vayan a manifestar ahí a la ciudad del fútbol de Las Rozas con pancartas para que esto se arregle, o las autoridades que también tendrán lo suyo, ¿no? De Sevilla y gubernamentales, ¿no? Autoridades regionales o incluso de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que no sé si también pudo organizarse el operativo mejor. José Ley, no sé, es que estamos esperando albergar en 2030 un mundial. Y desde luego no nos podemos permitir estas imágenes que trascienden de nuestras fronteras. Lo que no podemos permitirnos es que año tras año ocurra lo mismo. O sea, las quejas son las mismas. La Cartuja está en el mismo sitio, es un sitio apartado de la ciudad, los problemas de movilidad siguen estando. No pueden poner unas lanzaderas de autobuses para ir desde la asfaltón al estadio, no pueden agilizarlo de alguna manera, no pueden poner unos toldos, no pueden con las altas temperaturas. No entiendo, o sea, si espero recibir 20.000 aficionados, ¿cómo haces una pantón para 15.000? Es que no entiendo por qué somos tan reincidentes en el error. Luego nos extrañará que nos llame la atención porque no tenemos fallos organizativos y estamos tratando de organizar un mundial. Pero es que el problema es que no aprendemos y tenemos un contrato por varias finales en el Sevilla y seguimos sin poner los medios para que esto no ocurra. Luego ya del hecho de que una final se organice o se ponga 3 días después o 4 días después del partido de Champions, hablamos si queréis otro día, porque me parece que es deslucir el espectáculo y además de alguna manera condicionar a uno de los dos rivales. Quiero escuchar también a Cañete y a Bruña, Cuando acabe su argumento Cañete yo no te doy paso, Bru, opina sin problemas. David. No, yo creo que si hablamos de lo futbolístico, yo creo que el Atlético de Madrid no puede empezar un partido encajando un gol a los 14 segundos. Yo creo que eso fue fundamental. No sé si se tomó en serio desde el minuto 1 una final como esta, como la de la Copa del Rey. Yo creo que iba un poco de tapado a la Real Sociedad, que es un equipo muy diferente al de antes la llegada de Rino Matarazzo. Yo creo que el Atlético de Madrid, no sé si llegaba cansado de la eliminatoria de Champions, yo no sé si
llegaba confiado de que pues le valía con su fútbol y sus futbolistas para lograr conseguir levantar la Copa del Rey. No sé lo que pudo pasar, pero yo creo que la Real Sociedad fue superior hasta en la prórroga y además siempre por delante en el marcador, a rebufo el Atlético de Madrid con un gol en los últimos instantes del tiempo reglamentario. La Real en la prórroga creo que fue mejor incluso que el Atlético de Madrid, y luego en los penaltis, que la gente sigue diciendo el típico tópico de la lotería de los penaltis. Aquí no hay lotería que valga, y esto no es suerte, esto se ensaya, esto se prepara. Sí, ahora vamos con los méritos de uno y otro para llevarse creo la que Copa. mentalmente fue superior la Real Sociedad al Atlético de Madrid. Ahora analizamos lo que fue la victoria de la Real desde el punto fatídico, nunca mejor dicho, para el Atlético de Madrid en la tercera final, que falla desde los 11 metros. Pero Manel, quejas que han trascendido también y que a ti también te han llegado, de unos y otros, de aficionados y demás ahí en los aledaños de la Cartuja, para llegar, entrar y salir de una final. Si es que el problema es, yo creo que la Cartuja es un muy buen estadio, pero donde está situado no favorece en nada, a no ser que la organización o la policía o alguien lo ponga mejor para poder llegar y poder salir del estadio. Es que está muy mal situado. No puedes salir a las tantas de la noche, los taxis normalmente no quieren ir allí, no te van a buscar, tienes que irte andando a más o menos el centro de Sevilla, no el centro, pero donde empieza a haber taxis, y tardas media hora, 40 minutos, no te la quita nadie. Yo creo que es igual. No está muy bien organizado, y no sé si es culpa de la federación, de los controles, de todo, no lo sé, porque no tengo ni idea. Pero que se hayan quejado, pero no en esta. Casi todas las finales de Copa siempre ha habido quejas, los que se han disputado en la Cartuja. Y eso que es un gran estadio, ¿eh? No, el campo es un campazo, porque además lo han remodelado y demás, pero los accesos, terrible. Porque no puede ser que tengan tantos problemas los aficionados para entrar y para salir. Es que incluso contaba eso, pero contaba Agustín Varela esta mañana en la tribu que el Betis ha puesto lanzaderas, y están llevando en los encuentros de casa 60.000 verde y blancos al estadio, así que seguramente la federación tiene que salir y decir, pues sí, le hemos vuelto a fastidiar. Yo sé que la federación para el año que viene sí se ha planteado poner lanzaderas, no sé si es después de lo que ha pasado este año o no, pero sí que se ha planteado poner lanzaderas para antes y después del partido, que yo creo que es lo que se tenía que haber hecho. Pero ese estadio porque siempre el problema, ha tenido... ya te digo, o sea, yo he estado allí yo creo que son 2 o 3 finales, y suerte que íbamos con coche, porque al final dices, vale, acabo el partido, son de aquí a la 1 y pico, 2 de la mañana, ¿cómo vuelvo al hotel? Porque los taxis normalmente no quieren ir allí. Ese estadio siempre ha tenido problemas, ¿eh? Yo recuerdo hace muchísimos años, te hablo de hace más de 20 años, yendo a ver a Héroes del Silencio en 2007 a ese escenario, salir del concierto y no poder coger un taxi porque no llegaban los taxis ahí. O sea, yendo andando a un lugar donde podían llegar los taxis o querían llegar los taxis, o que alguien te fuera a recoger. Es decir, que es un estadio que no solamente tiene problemas últimamente con los partidos del Betis o con las finales de Copa del Rey, sino también en grandes eventos musicales también hay problemas en ese escenario, entonces tendrán que poner alguna solución. Quiero que nos quitemos la hojarasca, lo que no es deportivo, y ahora hablamos de fútbol, porque luego está el asunto, para mí, no baladí, de lo que sucedió, y lo critico exactamente igual como lo critiqué en este programa cuando en el último partido de la selección en Cornell Prat, cientos, miles, los que fueran, como si fueran solo 2, de españoles maleducados pitaban el himno de Egipto, el himno egipcio. Yo lo he dicho al principio del programa, que me parece que se pite el himno español, me parece... ¿De cualquier país? De cualquier país, pero en concreto en la fiesta de fútbol español, para empezar, me parece una incoherencia por parte de los aficionados de la Real Sociedad, que luego celebran un título de un país que no les representa, de una competición nacional de un país que no les representa. Y después, es que es un tema de educación, de respeto. Yo he llegado a decir al principio del programa que en el fútbol, en los estadios de fútbol, hay xenofobia, homofobia, islamofobia e himnofobia, que me parece tan grave insultar a alguien por su color de piel o por su credo que insultarle por sus convicciones respecto a lo que es un emblema que une a millones de españoles en nuestro país, que es el himno nacional, o el himno inglés que se pitó en el Bernabéu también
y fue execrable en su momento, o ya digo, en el último partido España-Egipto, que se pitara el himno de Egipto. No sé si estáis de acuerdo. Fijaos que le han preguntado a Tebas por este asunto y acaba de decir esto, el presidente de la Liga. En España, sobre todo lo que ocurrió el sábado, ya lo vengo diciendo hace tiempo, ¿no? Lo que pasa es que no es competencia de la Liga, ¿no? Pero yo creo que ahora, con mi entrada como vicepresidente de la Federación, sí que voy a intentar que se ponga alguna medida, o por lo menos iniciar pasos para que esto no vuelva a ocurrir. No es una libertad de expresión, como dijo el compañero Juan Carlos Rivero, así que esto no es libertad de expresión, pero sí que creo que hay que decirlo ya, hay que tomar una solución, porque esto no puede ser siempre queda como discusión de 48 horas hasta el año que viene. Que si llega un equipo de mi querido País Vasco, pues entonces tenemos siempre el pito, de Cataluña tenemos pitos, de todo. Tenemos que intentar reducirlo y por lo menos si no reducimos, intentarlo, ¿no? Desde luego si no lo intentas, nunca ganas. Yo estoy de acuerdo con Tebas en que no se puede amparar uno en la libertad de expresión, ¿no? Tu libertad acaba donde empieza la mía. Es que no es una cuestión de respeto y de educación. No sé, Tote, cómo lo ve. Tú primero, Jorge. Bueno, ¿sabes qué pasa? Yo esto ya me lo esperaba y yo ya no me las trago ya estas cosas. Tengo muy claro mi opinión de lo que es la política, de la gente que defiende una cosa y otra, lo que les interesa a ellos. Me parece igual de lamentable lo de un musulmán el que no vote, y esto claro que lo critico porque en mi país es mi himno y me dio vergüenza. Lo que pasa que bueno, que yo sabía que cuando pasó lo de musulmán el que no vote, Televisión Española y muchos medios iban a salir muy rápido a denunciarlo. Y ahora con esto han pasado 2 días y todavía no los he visto. Entonces sé ya de qué pie cogea cada uno, y yo, a falta de respeto, me da igual a dónde sean, a quién sean, el color de piel, la religión, las critico todas. Y por supuesto el sábado sentí mucha vergüenza porque quiero mucho a mi país, quiero a mi himno y me molesta que encima mi país esta falta de respeto. Así que ya está. Pero como ya te digo, como sé que iba a pasar porque lleva pasando muchos años y muchas veces no pasa nada, ya se da por normal, pues nada, cuando pase lo de otro himno, desgraciadamente que pasará, de otro país extranjero, pues otra vez volveremos a abrir todo, que estará muy bien criticarlo, porque la falta de respeto se critican todas, pero cuando nos pasa lo nuestro, pues otra vez el altavoz será menor, y eso es lo que me duele, porque sé de qué pie cogea cada uno ya en esto. ¿Qué más opiniones queréis aportar? Cañete, respecto a esto de la pitada del himno nacional. A mí... O cualquier himno, del país que sea. Sí, por eso digo que a mí me da igual la misma vergüenza. El himno es nuestro y es nuestro país y es España, pero me da la misma vergüenza que piten el himno de España en una final de la Copa del Rey que el himno de Egipto en un partido amistoso frente a la selección egipcia, como si lo pita. Me acuerdo todavía de la imagen de Maradona llamándole hijos de a los aficionados italianos cuando le pitaban el himno de Argentina en aquel mundial, creo que fue en Estados Unidos 94, en Italia 90. Italia 90. Me parece una catetada, me parece que tú no estás de acuerdo, bueno, pues guarda silencio y respetas el himno del que se siente de un país. Me da igual el país que sea y da igual el conflicto que tenga por delante, da igual. Creo que es una vergüenza, creo que es una falta de educación y de respeto el no guardar silencio ante un himno. Hay gente que se levanta, gente que lo canta el himno o himnos que tienen letra, gente que puede protestar en otro momento, pero cuando está sonando el himno de un país, ahora viene un mundial, ahora van a sonar todos los himnos de las selecciones, se van a escuchar pitos en partidos porque juega no sé qué selección contra no sé quién otra. Me parece una falta de educación, una falta de respeto, una catetada, y me parece algo que en 2026 no debería de existir de ninguna de las maneras. Faltan Josele y Bruña para opinar de este asunto. Ya nos hemos quitado un poco la hojarasca. Quería tratarlo porque creo que es muy grave y hay cosas que hay que intentar que no se vuelvan a repetir, como lo de la logística para llegar, entrar y salir de un estadio como la Cartuja, y también lo que pasa cada 2x3 cuando hay un equipo vasco o catalán de por medio como finalistas en la Copa del Rey, ¿no? Que pitan el himno del país en el que viven y del himno que representa también a una competición que luego, si la ganan, celebran, ¿no? Lo cual me parece una incoherencia absoluta. José, ¿qué tienes que decir? Bueno, que no nos sorprende y que efectivamente estamos todos básicamente de acuerdo. Que es una cuestión que, por lo que sea, por cuestiones políticas o por lo que sea, como que no conviene resolver. Y así estamos, que entre unos y otros hemos dejado que la falta de educación y de respeto se convierta en una seña de identidad. Y da mucha pena porque creo que todos estamos de acuerdo, que no hay que pitar
Si tú no lo sientes, te callas y punto, pero tienes que ser una persona respetuosa, ¿no? Igual, o tú vas porque no estás de acuerdo con tu vecino y le abucheas por el portal, no, que no. Lo que tienes que hacer es respetar como lo que viven los demás, lo que sienten los demás, es el himno, que tú no te sientes de ese país. Yo tampoco me siento francés y no pito el himno francés, o no pito el himno italiano, o no pito el himno brasileño. Es que no se me ocurre, me parece que es una señal de respeto y de educación. Y es lo que falta en este país, mucho respeto, mucha educación y mucha sensatez. Y es un tema de sectarismo y de odio también, ¿eh? Yo lo incluiría también. Pero bueno, Bruña, tú cierras este asunto, que vamos a hablar de lo que fue la propia final. Yo quiero recordar las palabras que dijo hace poco Simeone, diciendo que hemos perdido un poco ciertos valores y ciertas cosas de la sociedad, de un poco de respeto, de respetar al prójimo, de escuchar más a la gente. Y yo creo que lo del himno es una cosa que es eso, es una falta de respeto, una falta de educación, que si no te gusta el himno me parece bien, pero al menos no lo sirves. Y a mí lo que más me fastidia es que si tú dices y criticas, o sea, se ampara en la libertad de expresión, si tú criticas porque han pitado el himno tuyo, tu himno, o hace una cosa, tu bandera, ahora mismo te llaman facha a la primera de cambio. Y dices, no, ya, no es que sea facha, es que es mi himno y usted está pitando algo que es mío, que me representa a mí. Además habría que darle la vuelta. ¿Cómo se sentirían en un partido? Facha, claro, en un partido de la selección catalana. Imagínate que en Cornellà del Prat, un partido de la selección catalana, y hay un grupo de aficionados que pitan el himno del Segadors. ¿Cómo se sentirían los independentistas catalanes que escuchan que le faltan el respeto a lo que a ellos les representa, pues que dirán que los que han pitado el himno, pues los que han pitado el Segadors serán fachas. Ya. Pero tú les dices, vale, pero entonces vosotros también sois fachas. Lo de fachas se adjudica muy rápido. Pero sí es todo, pero sí es todo. Los que pitan el himno no dejan de ser intolerantes. Ellos son los fachas. Es un problema. También te digo que somos el único país que pasa eso, porque tú vas a Francia, pitan la Marsella. No, que Sarkozy suspendió un partido de Francia. Sí es todo, pero sí es todo. No te digo ya en Estados Unidos. Pero si han salido... que lo meten en la cárcel. Sí, van para adentro. Pero que es criticar todo. Ha sido una imagen de un abrazo un poco más cariñoso de lo normal de la ministra de Deportes, Milagros Tolón, con Alberola Rojas, con el árbitro del partido, que los dos son manchegos, creo que son, no sé si son conocidos o han coincidido en muchos sitios y tal, la gente criticando, pero y ya extrapolándose a lo de Mbappé, a la agresión, a no sé qué, o sea, la gente buscando conspiraciones, historias absurdas y raras alrededor del fútbol. Todo vale en el fútbol todo vale, todo se puede hacer, campo abierto para todo. Anda, que las imágenes de los aficionados de la Real Sociedad poniendo en peligro en la carretera a otros aficionados del Atlético de Madrid también, se ha hecho viral, poniendo en peligro sus vidas ahí. Bueno, es que... Bueno. Vamos a lo que es el fútbol, porque estamos todos de acuerdo. Tote, ¿tú crees que esta derrota al Atlético de Madrid le puede afectar? Hay gente que está haciendo el paralelismo con lo de la tanda de penaltis en la vuelta a los octavos de final de la Champions ante el Real Madrid en el Metropolitano, con el doble toque de Julián, ¿no? Que le afectó hoy mucho al equipo, como que se fue diluyendo desde ese momento, ¿no? En lo que quedaba de temporada. Porque el Arsenal en 9 días visita el Metropolitano en la ida de las semis de la presente Champions. El Atleti se tiene que levantar. Compitió hasta el final de la prórroga, y luego en los penaltis, pues es que Marrero se paró 2. Esto es así. Jorge. Sí, hombre, yo espero que no, porque tiene una cosa muy bonita por delante. Yo sigo pensando que tiene muchísimas posibilidades de eliminar al Arsenal, a este Arsenal. Entonces no sería un error, son humanos, pero yo creo que comparado con la temporada pasada, pues yo creo que hay una diferencia, ¿no? La temporada pasada fue mucho más injusto, porque todavía nadie nos ha demostrado lo de los famosos 2 toques, ¿no? Y esto pues es un partido de fútbol en el que, bueno, que de hecho pasó, el Atlético de Madrid tuvo más ocasiones de gol más claras que la Real Sociedad, pero no fue capaz de marcarlas, y bueno, con 2 goles para mí muy evitables. Y a veces que las cosas no son para ti. Según empezó a pasar todo, pues te dabas cuenta que seguramente no era la día para el Atlético de Madrid. Igual que en la Champions y en Copa con el Barça, los detallitos a favor le han beneficiado, ha tenido esa suerte de que han caído de su lado, pues el otro día a la final fue todo lo contrario. Y bueno, pues estas cosas pasan, hay que levantarse. Creo que el primer tiempo le costó mucho porque de cabeza estaba muy cansado, los jugadores no estaban sueltos, pero la segunda parte, que se supone que tenías que estar más cansado, pues fue al revés. Ya empezó a ser el Atlético de Madrid, Julián empezó a entrar en juego,
Llorente y Coque, que el partido de Coque me parece antológico, más allá de perder. Me parece que si yo trabajara en la cantera del Atlético de Madrid, a los que quieren ser 5 del Atlético de Madrid les pondría el partido de Coque por liderazgo, por talento, por personalidad, por muchas cosas. Y las tuvo la de Baena, tuvo la de Cardoso, Sorlo, tuvo la de Cardoso, la del tiro de Llorente, el otro tiro de Julián al palo. O sea, el Atlético de Madrid ha tenido ocasiones de sobra para ganar, sin hacer un buen partido, porque es verdad que no lo hizo, no estuvo tan fresco ni estuvo tan fino. Pero bueno, hay que recuperarse, felicitar a la Real y la vida sigue, y todavía por delante hay cosas muy bonitas que yo estoy convencido que las va a pelear y va a jugar a la final. Yo tengo eso en la cabeza, que el Atlético de Madrid va a jugar a la final de la Champions. Llorente, y es una sensación que ojalá vaya cobrando forma ya desde el día 29, ¿no? En la ida de la semi frente al Arsenal. Pero Llorente, Josele, pidió el cambio. Que un toro físico como él pidiera el cambio, no sé si es un argumento para... Bueno, pues también palito a la Federación, recolocar la fecha con lo que se podía jugar y se jugaba el martes pasado el Atleti de exigente en la vuelta a unos cuartos de Liga de Campeones ante el Barça, y que la Real llegase mucho más descansada. Pues hombre, no se excusa seguramente para la derrota del Atleti, que era, pues es más equipo y seguramente tiene más fondo de plantilla y más fondo de armario que la Real, pero es una razón que podría perfectamente la gente esgrimir, ¿no? Para justificar un poco que haya sido la Real la ganadora de la Copa y no el Atleti, ¿o qué? No es excusa, pero es un condicionante indiscutible. Es un condicionante de una final de Copa que ha venido ya desde el principio mal traída por una fecha que se tuvo que mover, porque era la feria, porque no nos habíamos enterado muy bien de cuándo era la feria y demás historias, y al final pues creo que es algo que se tiene que mirar y que se puede establecer antes de que llegue el principio de temporada, ¿no? Igual que se establece el resto del calendario, se fija la fecha de la final de Copa y punto. O antes se ponía al final de temporada. Es verdad que eso ha quedado descartado por las finales europeas, pero a lo mejor se puede buscar alguna otra opción. Desde luego mejor que esta sí que la había, y el hecho de que el Atlético pierda un tipo como Llorente, que es un toro físicamente, que no es capaz de aguantar, pues evidentemente es una demostración de que algo no funcionó en ese aspecto. Y eso no quita para que la Real jugara un partido extraordinario, que sea justo campeón, que es un equipo rearmado por completo, que no tiene nada que ver con el que fue las primeras 16 jornadas, y que el Atlético no jugara tan mala final como se dice. Lo que pasa es que luego la derrota te lo matiza todo y te lo cambia todo. Pero es verdad que el Atlético tuvo sus momentos que no los consiguió aprovechar y terminó derrotada en esos penaltis que dominó desde el punto de vista anímico y yo creo que físico el cuadro de Donostiarra. Espero que el Atlético no lo pague en lo que queda de temporada. Eso esperamos todos. Es el único representante español que nos queda en la Champions. De hecho, Simeone Bruña habló de falta de contundencia porque pues eso, el tirazo a la escuadra de la Araña, el fallo en boca de gol de Baena, la de Cardoso y luego pues un factor, las porterías, ¿no? Marrero estuvo pletórico y paró 2 penaltis. Musso, pues el penalti que provoca con esa salida no bien medida, llevándose por delante a Guedes, igual que Musso, ¿no? Manel ha metido con sus paradas al Atleti unas semis de Champions 9 años después, pues seguramente no fue su mejor noche la del sábado tampoco, ¿no? Sí, bueno, un penalti que el propio árbitro de ese partido... Sí, pero Muñiz lo ha aclarado, ¿eh? La diferencia es que en ese lance con la Real Sociedad también en el Bernabéu, de Remiro con Bellingham, Remiro despeja y le pega después el manotazo a Bellingham, y aquí Musso no llega a despejar. Directamente falla el despeje, se adelanta a Guedes y se lleva por delante al portugués. Bueno, es una acción residual lo del Bernabéu, así lo ha explicado Muñiz. Con lo de residual es el comodín que bueno, pero tiene sentido, la explicación tiene... Es como la zona adopto, cosas que no habíamos visto hasta pero ahora. Pero tiene sentido que el portero despeje primero, yo sí que lo entiendo, ¿eh? Si despeja o no despeja. Yo también lo entiendo, pero que lo que hemos hablado siempre... Vale, pitan ese y otros iguales o casi iguales, ¿no? Otra cosa es que haya distintos criterios. No despeja. Aquí la cuestión es que si un defensa se equivoca en el cálculo y derriba a un contrario o le pega a un contrario, es penalti. Y el portero tendría que estar sujeto a las mismas normas, ¿no? Digo yo. Ya. Aparte de eso, yo creo que el Atleti los perdió por los detalles. Los detalles que le dieron el pase a la semifinal de la Champions, en la final no aparecieron, porque... del disparo a 3 años de Julián, de la que tienen las otras dos Cardoso, una de esas
tenía que haber entrado, porque eran claras. Y por esos detalles perdió. Lo que está claro que no puedes empezar una final encajando un gol a los 15 segundos. Ahí está. Eso es lo que está claro que no puedes hacer. Eso es lo... Y más un equipo como el Atleti. Me falta Cañete. Y luego, sí, también te digo, yo creo que el Atlético jugó condicionado físicamente por haber jugado unos cuartos de final, seguro, unos pocos días antes, seguro, contra el Barça. Me falta Cañete. Estoy seguro que eso, a nivel físico, el Atleti lo acabó pagando y lo notó. Me falta David para dar su opinión de lo que fue futbolístico, ¿no? De la final, pero es que los siguientes están pidiendo paso y aquí, pues de vez en cuando, obviamente, tenemos a bien, bueno, de vez en cuando no, siempre escucharles. Primera tanda, notas de audio en el 628 26 90 92. Muy buenas, Sauki. Pues fíjate, yo no soy muy partidario de que vayan efectivamente como un Robocop, pero hubo un detalle que me gustó y además que me aclaró una de las dudas que siempre he tenido. ¿Qué es lo que apuntaban los árbitros cuando sacan una tarjeta? Y el otro día lo vi y digo, anda, mira, le apuntan el número, un circulito y ya con eso se acuerdan de jugada claro, peligrosa o entrada. No, me gustó la tontería de cómo lo apuntan, fíjate. Bueno, pues ya sé lo que hacen. Venga, un saludo, Soki. Hola, ¿qué tal? He oído de verdad Figo, leyenda del Madrid. Anda, va. Matemáticamente todavía hay vida. Pero me faltaba ya por hoy. Buenas, Radio Marca, un saludo del Indio de los Alpes. Sauki, los del Atleti estamos muy jodidos, o como se diga, por la final del sábado, no ha podido ser, para que veas que en el fútbol no siempre gana el favorito. Ahí. Pero en cuanto a las aficiones que pitan el himno y cantan Puta España, a esas aficiones, a la siguiente final que llegara su equipo, no les vendería ni una entrada. Y me refiero a las aficiones del Barça, Real Sociedad y Athletic Club de Bilbao. En la siguiente final de la Copa que acceda a su equipo, ellos se quedan fuera. Y todo el estadio a favor del otro equipo. Que venda las entradas el equipo rival. Un saludo, Sau, que hay que acabar con esto ya. Respecto al arbitraje de Copa, nadie se ha planteado que hace unos días en un Madrid Athletic Carvajal arrolla a Llorente y que la excusa que se dice para no pitar penalti es que Llorente ya había rematado y Carvajal arrolla después. Es lo mismo, ¿no? La misma jugada con el portero el sábado. Y por cierto, ¿cuántas faltas tiene que hacer Aramburu a Lukman para que el árbitro le saque la tarjeta amarilla? Que ya lo que me faltaba. Que para justificar los amiguetes que sois de la Real Sociedad, estos del Atleti, tengan que mentar. ¿Para qué mientas el atentado de Hipercor? Pero bueno, es que ya lo que me faltaba, pastelear a los asesinos. Bueno, se ha elevado el tono, en los mensajes. Volvemos a recuperar un poco el perfil más bajo con Cañete, que va a cerrar este corrillo, que voy fatal de tiempo con tu opinión de lo que fue la final y los méritos de uno y otro. En este caso, la Real fue quien levantó al cielo de Sevilla la Copa del Rey. David, breve si puedes. Pues eso me gustaría, alabar a la Real Sociedad. Mucha gente está diciendo que ha perdido la final Atlético de Madrid. Yo creo que la ha ganado la Real Sociedad. Creo que empezó mejor el partido, creo que encaró mejor el encuentro. El Atlético de Madrid tiene mucha mejor plantilla que la Real Sociedad y mucha más extensa, mucha más grande, y yo creo que tiene más recursos para meterle mano a un partido, a una final como esta. Creo que no encaró del principio a la final como tiene que hacerlo. Luego, cuando lo quiso hacer, casi lo consigue con el gol de Julián Álvarez, el 2-2, y llegar a la prórroga y a los penaltis. Pero no estamos valorando el partido y lo buen entrenador que es, por ejemplo, Matarazzo, y el buen partido que hizo la Real Sociedad para llevarse la victoria. O sea que yo creo que mucho mérito de la Real Sociedad futbolísticamente hablando, y el Atlético de Madrid yo creo que no encaró la final como tiene que hacerla. Aquí tenemos que aparcar el autobús. Llegamos al final de este Tiempo Opinión, el primer corrillo de la semana, y os doy las gracias un lunes más a Tote. Jorge, ánimo y a por el Arsenal. Un abrazo, amigo. Seguro, un abrazo para todos. Además lo ha dicho Jorge, que ve al Atleti en la final de Budapest. Y tiene olfato nuestro Tote. Gracias, Josele. Gracias, un abrazo para todos. Gracias, David. Un abrazo fuerte, chao. Y Bruña por la sombra, un abrazo. Cuidaros mucho, chao. Que empieza a hacer calorcito en Madrid, 27 grados de máxima da hoy el termómetro. Llegamos a la recta final de este programa. Enseguida, Fútbol Internacional, directo Marca Radio Marca.